Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas, el refugio de quienes saben que la verdad rara vez posa para las cámaras y que lo realmente decisivo se susurra cuando los flashes se apagan. Hoy no venimos a comentar un simple chisme, venimos a desmontar un terremoto emocional capaz de reordenar el mapa del entretenimiento turco. Nuestro foco se posa sobre dos nombres que juntos podrían detener el tráfico en el puente del Bósforo a la hora pico, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Pero lo que sigue no es un cuento con final luminoso. Es un relato complejo de impulsos que no piden permiso, engranajes de la industria que no perdonan errores y una frase juicio que dejó helos a los que están dentro. Antes de internarnos en la tormenta, verifica que estás suscrito. Aquí en Escándalos de Series Turcas construimos una comunidad de mentes despiertas. Si valoras el análisis a fondo, dale like para ayudarnos a atravesar el ruido del algoritmo. Y si quieres ser parte vital de este proyecto independiente, mira el botón unirse. Ser miembro te da prioridad en nuestras conversaciones y nos permite seguir trayéndote estas inmersiones sin concesiones. Dicho esto, entremos. En el gran escenario del espectáculo hay chispas, hay incendios y hay llamaradas que amenazan con tragarse todo. Lo más reciente en torno a Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir pertenece a la última categoría. Durante semanas, un murmullo comenzó a crecer hasta convertirse en rugido, una sospecha insistente de que entre la reina de los matices en pantalla y el chico dorado de la nueva generación se había activado un imán sentimental imposible de ignorar. Sobre el papel, sería la historia del año. El reencuentro que los fans llevan montando en sus cabezas desde sus primeras escenas compartidas. En redes, un huracán de ediciones, nostalgia y el deseo eterno de que la ficción cruce al mundo real. Pero cuando la fantasía parecía alcanzar su punto de ebullición, llegó un cubo de agua helada. No llegó como comunicado de prensa ni como desmentido aséptico. Según quienes estuvieron muy cerca, vino de una voz con autoridad absoluta en el asunto, un veredicto con sabor metálico: esto no puede ser. Para entender el peso de esas tres palabras, hay que mirar el contexto en que nacieron. El detonante no fue un evento público sino uno privado. Una velada de alto perfil, una de esas reuniones donde el champagne corre libre pero los secretos duermen con candado. Brillaron las arañas de cristal, sí, pero la verdadera electricidad vibró en las sombras. Testigos incrustados en las órbitas de ambos relatan que Afra y Mert encontraron un rincón lejos de micrófonos y miradas indiscretas, un minúsculo refugio robado a la noche, donde todo cambió de tono. No fue un cruce cordial entre compañeros. Fue una conversación sostenida, concentrada, con esa intensidad que borra el resto de la sala. Un intercambio que provoca vacío alrededor, como si el aire se escapara por una rendija invisible. A partir de esa noche se abrieron compuertas. Los susurros se transformaron en relatos minuciosos de mensajes privados enviados a horas impías, confesiones a las 3 de la madrugada confiadas a la nube y a la suerte. Se habló de choferes discretos, de encuentros orquestados con precisión quirúrgica, de una sintonía tan real que daba miedo. Y sin embargo volvemos a la frase que aplasta: imposible. ¿Por qué? ¿Por qué Mert Ramazan Demir, un actor que brincó cada barrera que le pusieron enfrente, fue tan tajante? Fuentes señalan que esa valoración se deslizó en una cena a puerta cerrada, donde los móviles quedaron en una bandeja y la cerradura fue revisada 2 veces. Esto alimenta titulares, no refleja la verdad. Emocionalmente suena fuerte, estructuralmente no sostiene el peso, habría dicho con voz no airada, sino resignada. Y aquí, familia de Escándalos de Series Turcas, les lanzo la pregunta: cuando alguien describe un vínculo como imposible en términos de estructura, ¿está diciendo que no siente nada o que las fuerzas externas ahogan cualquier intento? ¿Rechaza a la persona o a las circunstancias? Vayan a comentarios y déjenme su lectura psicológica. Recuerden que nuestros miembros con el botón unirse tienen un distintivo y busco primero sus análisis para fijar los más brillantes. No olviden el like mientras bajan. Todo indica que la imposibilidad no nace de un corazón vacío, sino de un pasado con demasiadas cuentas por cerrar y un presente con deudas pesadas. La sombra más grande en esta historia es un fantasma con persistencia. El eco de lo que ya se vivió y la herencia compartida que se niega a bajar el telón. La nostalgia es arma de doble filo en este oficio, te regala público pero puede dejarte atrapado en un bucle eterno de ayer. Si Afra y Mert decidieran unirse,
la colisión entre el relato que los lanzó y una vida nueva podría ser sísmica. Se apagaría sin ruido lo viejo o el rescoldo se inflamaría, quemándolo todo a su paso. Esta es la aritmética del miedo que desvela a agentes y ejecutivos. Y está el muro más difícil, la familia. Quien siga con atención el recorrido de Afra Saraolu sabe que ella construyó su mundo sobre cimientos de resguardo. Su círculo íntimo cuida su calma con disciplina de escolta. Conocen el precio del chisme jadeante y la fragilidad del crédito social. En capítulos previos, la aprobación, o el gesto de desaprobación, de los suyos movió placas tectónicas. En este cálculo, las variables no favorecen un sí con Mert. No es falta de respeto. Hay admiración por su talento y su curva ascendente. Pero no se puede ignorar el paquete que trae: titulares de alto voltaje, viajes intercontinentales, calendarios que devoran el sueño, una vida a velocidad crucero. Mert es un sistema de tormenta. El universo de Afra valora el amarre seguro, lo doméstico, la serenidad. Ella busca puerto, él navega mar abierto. Según quienes conocen el pulso de ambos, la fricción entre su necesidad de quietud y la etapa de viento, ola y vértigo que atraviesa él produce una disonancia que el cariño, por sí solo, no resuelve. Mientras el fogonazo de rumores crecía, Afra tomó una decisión que habla alto: optó por el silencio. No un silencio rendido, sino uno operático con peso. Ni niega ni confirma. Redujo publicaciones, compartió menos, volvió a ocupar la fortaleza de su vida real. Sus consejeros, dicen, impulsaron ese movimiento. Deja que baje la temperatura, habrían sugerido. Que la razón agarre el volante. Es una estrategia que se basa en retirar el oxígeno para que el fuego ceda. En la orilla opuesta, Mert parece plantado ante una bifurcación. Las salas de reunión vibran, su mapa internacional se expande y sin embargo hay un latido empecinado que se resiste al guión. Está entre la prisa íntima y la aritmética fría. Entre lo que nació bajo las lámparas y el cálculo de una industria que castiga a los impulsivos. Y por eso su sentencia cortante e imposible tiene otra lectura interesante. Insiders juran que no fue un puñal hacia Afra, sino un escudo. Si esto sale a plena luz, la que pagará más caro será ella, habría confiado a un amigo. Él, habituado a la intemperie, sobreviviría la tormenta. En ella, que siente hondo y aprecia su paz, el temporal podría durar mucho más. No suena a desdén. Suena a alguien que todavía cuenta los costos en moneda ajena, que se rehúsa a ver a una mujer a la que respeta, y quizá quiere entrar sin defensa a un coliseo que devora a sus favoritos. Mientras tanto, los detectives digitales hicieron su catálogo de microseñales. Señalan que en las últimas publicaciones de él predominó un tinte sombrío, filtros desaturados, figuras solitarias, un aire de cansancio dulce. Ella espació sus apariciones, más frías, más contenidas. Incluso con amistades en común, el clima, dicen, bajó unos grados. Ese tipo de silencio no sugiere vacío, sugiere consecuencia. Algo chispeó, intenso, breve e ingobernable, y ahora ambos caminan entre los ecos de lo que pudo ser. Y no podemos ignorar a los relojeros de la máquina, productores, agentes, ejecutivos de cadenas. Según trasciende, suplican que esta trama sea guardada, sellada y archivada en la bóveda más honda. Si ese amor sale del cajón, advirtió un intermediario con poder, el efecto dominó iría más allá de 2 o 3 flashes. Se tambalearían proyectos. Habrá que reescribir cláusulas. La imagen pulida de 2 potencias separadas se deformaría bajo 1000 titulares. La proyección internacional de Mert es un orgullo exportado de Estambul, no es una antorcha para arrojar a un incendio caprichoso. La condición de Afra como rostro querido del talento nacional no es moneda para lanzar a una fuente y pedir un deseo. De ahí las contramedidas, apariciones conjuntas aplazadas con excusas de calendario, cenas privadas borradas del plan. Oficialmente nada ocurre. Extraoficialmente estos esfuerzos por separarlos solo confirman que hay más que humo, hay una llama que alguien intenta sofocar antes de que prenda toda la casa. Aquí estamos entonces frente al último acto del año con un interrogante que se niega a archivar. ¿Ese amor al que él llamó inviable fue siempre nada? ¿O respiró un instante feroz y luminoso, para luego ser comprimido por el peso de la familia, por los fantasmas del pasado y por la lógica quirúrgica de la economía del show?
Estambul coincide en una sola cosa, el telón no cayó, solo bajó despacio. Un terciopelo pesado que cubre una obra que quizás se atreva a regalarnos una escena final, imprevista sin guión. Ahora les cedo la voz. ¿Creen que imposible es sentencia firme o un desafío esperando respuesta? ¿Quién duele más en este silencio, Afra o Mert? Déjenlo en los comentarios, los leemos todos. Y si quieren apoyar este canal y garantizar que sigamos ofreciéndoles la mirada única de escándalos de series turcas, hagan clic en unirse. Es la mejor forma de respaldar la creación independiente. No olviden dar like y suscribirse. Hasta la próxima, mantengan la vista en las sombras, ahí es donde la verdad paciente se queda a vivir.